Desafíos de la agronomía en el contexto actual. Es el tema que hace rato, hace un buen momento, estamos tratando de cuadrar ahí. Y, y, y la red no nos permite. He tenido que salir al patio de mi casa para lograr una buena conexión. Y seguimos estando mal. Esperemos ahí, vamos a hacerle la invitación nuevamente a Arturo, si no veremos a ver qué otra medida podemos tomar ante esta situación. ¿Y ahora qué tal? Te escucho bien. Bueno, esperemos que se mantenga así. Creo que quizás es cuando te conectas y estamos como los dos, ahí quizás vea la inconformidad en la red. Fíjate que he salido ahora y, y un poquito tedioso. Bien, pero Eh, estamos en vivo. Bien, sí, ahora sí, esperemos, vamos a estar nuevamente, no hemos entendido del tiempo porque estaba pasado a las 7:30 y ya vamos rumbo a las 8. Pero tampoco la gente no es que tenga mucho que hacer, así que no hay problema. ¿Verdad? Exacto, que están todos en casa tranquilos y es así, tiene mucha razón. Sí, sí. Todo el mundo está en su casa, no hay forma de que estén en la calle. El que está en la calle o es bombero, o es policía, o es médico, así que Así mismo. no hay problema. Así Si mismo. quieres, Déjame fijar por aquí el tema que estaremos hablando. cuando tú quieras empezamos, no te preocupes, que la gente se va a ir metiendo. Ok, ok. Bueno, entonces, nada, nuevamente buenas noches a todos que están ahí presentes. Insisto en hablar de tu reseña porque sabemos trataré de colocar este live en YouTube, por eso trato de que quede bien acorde, conectado. Entonces, hablar un poquito sobre la persona, Bisonó, 31 años de edad, ingeniero agrónomo en la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Latinoamericana de Horticultura Tropical, CEO Agroprecisión Dominicana, asesor en innovación para la agricultura de la presidencia de la República Dominicana y consultor de cultura climática, innovación en el sector alimentario de la República Dominicana, México, Honduras, Brasil, Argentina y Chile. Ahí está la persona, bienvenido Arturo. Gracias por la invitación, un placer. Arturo Bisonó es la persona idónea para hablar de este tema que estamos tratando hoy, desafíos de la agronomía en el contexto actual. En este live tenemos un conversatorio, básicamente, con la intención de presentar las herramientas y medidas que debe tener y tomar en cuenta el ingeniero en el contexto actual para llegar a ser más competitivo y adaptado a los estándares. Así que Arturo, Fíjate, lo primero que pautamos que empezaríamos a hablar es sobre el escenario actual de la agricultura en la República Dominicana. Todos los agrónomos tenemos que estar claros de lo que hoy en día está pasando. Hoy en día tenemos un virus que ya todos lo conocemos, ¿verdad? Que ha llegado quizás en último momento a la República Dominicana. Primero empezó en China, Italia, se fue por Europa, vino al continente americano. Ya hay muchos países que están atravesando una situación compleja, por ejemplo, Chile, el mismo Brasil, mismo Argentina, Estados Unidos. Pero la República Dominicana hoy en día podemos decir que está en teoría un poquito controlado, pero a nivel agrícola tenemos que entender que la República Dominicana hoy en día está en un buen momento. Los últimos 3, 4 meses han sido de buena lluvia. Tenemos una buena producción de arroz, que justamente está entrando en cosecha. El plátano tenemos una abundancia, habichuela tenemos una cosecha récord. En teoría, la producción de pollo también está gozando de una buena producción, así como la de pollo. Pero cuando nos cruzamos a hablar sobre el tema de las exportaciones, nos damos cuenta de que las exportaciones por avión se han frenado bastante por claramente toda la situación que tenemos. Las exportaciones en barcos, si bien es cierto, no se han frenado de un todo,
pero el mercado exportación se ha vuelto muy, muy complejo, porque imagínate, el recibir postres, por ejemplo, la piña, te pongo un ejemplo. Podemos tener la mayor cantidad de piña, podemos tener toda la posibilidad de venderla, pero en este momento, ¿quién está comprando? Y así para muchos otros productos de la demanda global de alimentos que son demandados en la República Dominicana. El sector hotelero le demanda a la República Dominicana 840 millones de dólares. De eso la mitad son productos agropecuarios aproximadamente. Entonces, imagínate un sector hotelero que ha tenido una disminución de un 80% de su demanda, un 90%, y que prácticamente va a llegar a ser un 100%, sobre todo en el este, ¿verdad? No vamos a tener demanda, entonces va a haber, es posible que entremos en una sobreproducción. ¿Qué va a pasar con ese producto? Bueno, ahí hay que ver cuáles van a ser las políticas públicas que va a aplicar el gobierno para poder contrarrestar esto. Pero la realidad es que tenemos buena producción, las exportaciones están frenadas, uno de nuestros principales compradores, que es el mismo turismo dominicano, está también frenado. Entonces, ese es el contexto general que tiene la agricultura dominicana. Así mismo, así mismo. Bueno, ahí entonces, directamente en materia, con todo eso que tú acabas de decir, es evidente, o sea, hay muchas desinformaciones que las sabemos y probablemente va a ser mucho problemático Entonces, Arturo, ¿qué ingeniería está demandando el mercado actual? Y, por ejemplo, yo digo, yo soy estudiante de ingeniería agronómica, entonces no sé a qué me voy a dar, ante cuáles entidades, qué características tiene este ingeniero agronómico. Fíjate, no era muy osado pensar hace 30, 40 años, un ingeniero agrónomo que estaba aislado, que simplemente se preocupaba por asesorar a un productor que a otro, que asistía de vez en cuando a un congreso, a algún seminario que había en el mercado, y esa era la forma, el día a día del agrónomo era esa. Se graduaba de la universidad, se iba para el campo, empezaba a trabajar en alguna de las empresas agrícolas que antes eran muy reducidas, ahora la cantidad de empresas que comercializan agroquímicos son muchísimas, entonces el mercado prácticamente está abierto para los agrónomos, pero antes eran pocas empresas, era como trabajar en una empresa agrícola o trabajar en una empresa de agroquímicos. Entonces, pero la interconexión comunicacional que había entre el ingeniero agrónomo antes era muy distinta a la que tenemos ahora. Pues sí. Entonces, perdón que perdí el hilo. Hablaba de la época actual, que el agrónomo pensaba, el dueño de un agrónomo era la guarda de un agrónomo, un motor para el campo, o sea, en una agrícola o en una agroquímica. Esa es la realidad anteriormente. Hoy en día tenemos un agrónomo ya que está interconectado, un agrónomo que ya está georreferenciado, un agrónomo que puede georreferenciar todas las acciones que está tomando. Es un agrónomo que tiene la capacidad de manejar información satelital, que tiene la capacidad de poder manejar un dron. Es un agrónomo que tiene la posibilidad de poder comunicar con una foto, tomar una foto de una enfermedad y mandársela a un laboratorio, o sea, tomar muestras, o sea, son muchas características que el agrónomo hoy en día tiene y que regularmente no le está sacando provecho. Entrando precisamente al tema de la agricultura de precisión, que es algo que, por ejemplo, yo que estudié en Chile, que es un país que tiene muy desarrollada la agricultura de precisión, es un país que investiga mucho sobre la agricultura de precisión. A mí no me tocó ver la agricultura de precisión en sala de clase. La agricultura de precisión fue algo que a mí lo empecé a escuchar en seminarios, en conferencias, y fue lo que me llamó la atención. Y yo desde ese momento, que estaba en segundo o tercer año de universidad, cuando escuché esto, me di cuenta que esa sería mi línea de trabajo. Entonces, la agricultura de precisión empieza a ser una herramienta importante para el ingeniero agrónomo no hace mucho tiempo. La agricultura de precisión estaba más disponible para la investigación, estaba más disponible para grandes productores, pero siempre estaba
un poco aislado de lo que era de convertirse en una herramienta para el ingeniero agrónomo o de convertirse en algo importante para la pequeña agricultura, por ejemplo. Desde ese punto de vista, la agricultura de precisión hoy en día ya es una herramienta que está democratizada para todo el agrónomo. Te pongo un ejemplo básico, por ejemplo, el dron. Tomar imágenes con dron. Cualquier persona puede comprar un dron que vale 500, $1000, ¿verdad? Pero antes, hace 5 o 6 años, un dron costaba $5000, $4000. Entonces ya... El alcance era imposible, en definitiva, con más acceso a la tecnología. Mucha gente habla de la tecnología, del internet de cosas y todo eso, que realmente hoy en día ya van a tener que no es algo que nos puede asombrar a lo que... Exactamente. El acceso a la tecnología está mucho más democratizado. Entonces, fíjate, el poder georreferenciar una actividad, creo que es el gran avance que ha tenido el ingeniero agrónomo en el siglo XXI. Hoy en día ya nosotros tenemos la capacidad de poder crear polígonos de actividades agrícolas que estemos desarrollando. Hoy en día tenemos la capacidad de, con ese polígono, descargar imágenes satelitales del momento o anteriores. O sea, tenemos data satelital de los últimos por lo menos 20 años. Entonces podemos ver qué ha pasado en una zona año a año durante 20 años, desde el punto de vista de crecimiento vegetacional, desde el punto de vista del índice de área foliar, desde el punto de vista de factor de cobertura, desde el punto de vista de pluviometría, temperatura, humedad, velocidad del viento. O sea, hay mucha información disponible que hoy en día tenemos que antes no la teníamos. ¿Y qué pasa con eso? Regularmente el agrónomo no está con la posibilidad, hoy en día no cuenta con la capacidad técnica para poder aprovecharse de la información que hay disponible. Claro. Esto es sumamente importante porque todavía las universidades no están a la altura no tienen de un poder programa. entregar esa información. Si yo te pregunto cuántas veces en la carrera tú escuchaste sobre la posibilidad de cada 15 días tener imágenes satelitales de crecimiento en cultivos, seguramente tú no la has escuchado, pero regularmente tampoco, los profesores de ustedes tampoco lo han escuchado, porque son cosas que son muy nuevas, ¿tú me entiendes? Entonces, ahí es que donde las universidades tienen que tener el tacto o poder entender qué está pasando con el mercado global, porque le pasa a muchos agrónomos que ya el productor, el dueño de la finca, sabe más de tecnología que el mismo agrónomo. O sea, el agrónomo entra a trabajar en una finca y el productor le dice, mire, yo quisiera comprar un dron, dime qué podemos. Realmente el agrónomo no está en la capacidad de poder dar respuesta a esa. Entonces, eso claramente es una oportunidad del agrónomo de generar valor y también de ser mejor valorizado en el mercado. Un agrónomo que hoy en día no cuenta con ninguna de esas herramientas, pues claramente no puede aspirar a un sueldo mayor del que el productor le puede dar. Porque ahora, si un agrónomo que tiene todas estas capacidades, claramente tiene mayor capacidad de ser mejor valorado en el mercado y también de entregarle mayor valor al productor. Y que resulta de cierto modo, puede resultar un reto. Mira que tú mencionas la parte de la universidad, resulta un reto capacitar a toda esa persona. Y muchos otros nos quejamos porque hay empresas que traen expertos de otros países y que realmente por el tema del saber hacer, de la efectivamente. Las grandes empresas agrícolas de República Dominicana están trayendo ingenieros agrónomos de otros países, de Colombia, de Chile, de Costa Rica, de México. Eso es una realidad. Es una realidad y claramente y les pagan más caro, o sea, y realmente ellos entienden que lo valen. O sea, cuando no es descabellado escuchar de que un agrónomo gerente de producción de una empresa aquí gana $3000, $4000. Eso es así. Y no son agrónomos viejos. No. Pero claramente cuando contratan a un agrónomo dominicano no le quieren pagar más de 20 o 30 mil pesos. Es una realidad. Pero es que realmente ellos entienden de que no vale más de ahí. Entonces yo creo que ahí también hay un poquito de culpa del mismo ingeniero agrónomo dominicano de que no tiene de que primero debe entender cuáles son las herramientas que tiene que manejar un agrónomo hoy en día para trabajar en una empresa. Y no solamente la parte tecnológica, la parte de administración, la parte de gestión de operaciones. De saber. Eso es fundamental. La parte de poder gestionar actividades, de poder gestionar el recurso humano agrícola, que es el menos capacitado de todos.
A mí me Así. tocó, por ejemplo, manejar en Elia Piña un proyecto agrícola con 500 haitianos cosechando. Imagínate lo complejo que es manejar un La proyecto así. que Y a nosotros regularmente los agrónomos no nos enseñan cómo manejarnos. Porque fíjate que hasta un psicólogo o hasta un actor podría manejar mejor un, un recurso humano en una finca con un agrónomo. A nosotros no nos forman para eso. Y cuando nos toca manejar 15, 20, 30, 100 personas ahí dentro de un está. proyecto agrícola, es muy complejo y regularmente ahí se nos va de la mano. Sí, en definitiva todo eso pasa. Y eso es una pena porque los que están escuchando esto que tú estás diciendo probablemente no lo tienen en cuenta y es al estar cotidianamente con referente a esos temas. Claro, Entonces, claro, fíjate, y son cosas que si bien es cierto, no nos las pasan en la universidad, también es cierto que nuestra responsabilidad como profesional está a exacto, la altura de las circunstancias y entender que si no nos está pasando eso en la universidad, bueno, claramente ya me gradúo, pero yo tengo que preocuparme exacto. por formarme en esa área, por entender qué está pasando, por tener un poco de empatía con la gente, porque no hay nada más complicado que tú querer que la gente haga lo que tú quieres que tú hagas. O sea, es sumamente complejo. Y fíjate, yo te cuento una historia. Yo en la universidad en Chile tenía una materia que se llamaba gestión de empresas agrícolas y me tocó manejar por 3 meses un proyecto agrícola que todos los estudiantes lo teníamos que hacer, manejar un proyecto agrícola con su personal. Y la finca que me tocó a mí fue una finca de higo de exportación de unas 1000 tareas de tierra. Allá el higo se porta y se porta muy caro. Es un, proyecto, es un cultivo muy interesante Okay. en los lugares donde hay frío, porque el higo acumula mucho azúcar en lugares donde hay frío. Entonces, me tocó manejar en Semana Santa un proyecto de 20 personas, Increíble. que 15 eran ex convictos de la cárcel y 5 eran personas cercanas de la ciudad de Santiago de Chile y que estaba cerca de la cárcel, por eso iban muchos convictos. Entonces, ellos querían trabajar a un precio de la cosecha. Y yo voy y le digo al dueño de la finca, mire, la gente quieren cobrar para trabajar en Semana Santa por bandeja X, que ponte tú 5 pesos por bandeja. Uh-huh. Y el dueño de la finca me dice, Arturo, yo no puedo preocuparme por eso ahora mismo. Yo solamente voy a pagar 3 pesos y por favor sal y resuelve ese problema. Imagínate tú mi situación donde el dueño me dice que solamente va a pagar 3 pesos y la gente en el campo me están diciendo a mí que solamente aceptan 5 pesos si no se van. Entonces, mi decisión como profesional fue decirle que sí a los 5 pesos y hacerme el logo con los 3 pesos. Al final se cosechó, se exportó y cuando había que pagar, bueno, yo me embrujé con el dueño de la finca y le dije, mire, Yo no, pero si yo me iba al campo con los 3 pesos, no se iba a cosechar, se iba a perder la fruta exacto, y me iban a botar como sea. exacto. Entonces yo prefería que me botaran con la fruta cosechada A que, a que me dieran una puñalada en la finca y me botaran también. Entonces, fíjate que esos procesos de toma de decisiones que tiene un agrónomo en terreno tienen que ser muy bien pensados, tienen que ser con mucha yo- táctica, incluso hasta con mucho tigueraje, porque realmente manejarse ahí adentro es complicado. y el tema de inteligencia emocional que se debe tener también, es un tema que la escuela y se menciona bastante. O sea, porque tú tomas en este caso, tú tomaste tuviste la audacia de tirar para adelante, pero tú sabiendo la consecuencia. Claro, y al final el dueño me felicitó, me dijo bien hecho. Exacto. Pero, En muchos casos eso es lo que se premia realmente. exactamente, pero ahí lo que no puede pasar es trancarse. Imagínate que es complejo aquí, o sea, aquí ese tema del manejo de personal es bien complejo. Regularmente los dueños de fincas están insatisfechos con el manejo del ingeniero agrónomo. No, no, no consideran que lo estén haciendo bien. Entonces, esa es la realidad de ese punto de vista del manejo del manejo del personal. Ahora, desde el punto de vista tecnológico,
es un gran desafío porque hay mucho que hacer. O sea, si tú entras en YouTube ahora mismo y tú dices, por ejemplo, yo quiero calcular en una finca específica cuáles son los niveles de crecimiento que está teniendo mi cultivo. Realmente esa información está disponible. Yo puedo descargar imágenes satelitales de forma gratuita. Yo puedo procesarlas de muchas maneras, de muchísimas maneras. Yo puedo tener información histórica del clima. Y por ejemplo, ahí entrando al tema del clima, hoy ¿a cuánto estamos? 21 o 22. 21. Estamos a 21. Mañana es el Día Mundial del Agua. Y ahí me quiero detener un poquito con el tema del agua, porque es algo fundamental que tiene mucha, que va a tener, que tiene mucha, que ha tenido mucha importancia, Y la va a que tener. tiene mucha importancia hoy, que va a tener muchísima más importancia en lo que viene. La República Dominicana va a tener 2 grados más de temperatura y 200 milímetros menos de agua. Eso es, y eso es una realidad que ha impactado bastante el cambio climático. El cambio climático, República Dominicana es uno de los 10 países que más están siendo impactados por el cambio climático. Y eso es, todo el agrónomo tienen que entender que la importancia del agua hoy en día va a ser muy importante, pero sobre todo en lo que viene. Exacto. Fíjate, la suerte que ha tenido República Dominicana desde el punto de vista de producción de cara a este virus ha sido enorme, porque hemos tenido 3, 4 meses donde las presas se han llenado, donde el suelo se ha mantenido, en capacidad de campo. Por eso hemos tenido mucha habichuela, hemos tenido mucho plátano, o sea, realmente hemos tenido suerte. Si hoy en día, si estuviéramos pasando por una sequía, usted no se imagina el problema que tuviéramos en la República Dominicana. Las importaciones han tenido que frenarse, por un lado. La seguridad alimentaria se vería en riesgo, un riesgo enorme. Sí. Imagínate que se están acabando las góndolas en los supermercados, se están acabando de productos, pero automáticamente al otro día ya la tenemos llena. Sí. Habichuelas, arroz, papa, todo eso está en mucha abundancia. Imagínate que no la tengamos. Pero imagínate que si tenemos poca agua, ¿cómo aplicamos esa cantidad de agua? Es una pregunta de examen de grado. Crucial, sí, crucial. Si yo tengo un cultivo X, ¿cuál es mi frecuencia de aplicación de agua y cuánta cantidad de agua yo le tengo que echar? Yo te aseguro que el 90% de agrónomos no tiene la capacidad de responder eso. No solamente aquí en República Dominicana, sino en el mundo entero, porque no le damos la importancia en la universidad. Eso no lo pasa en la universidad. A ti o te lo pasaron o te lo van a pasar. Exacto. Y a todos los agrónomos nos van a pasar eso. Hay 4 parámetros que son fundamentales: temperatura, humedad, velocidad del viento y la radiación. Sí, la radiación solar. Son 4 parámetros fundamentales. Y esos 4 parámetros en su conjunto explican lo que es la evapotranspiración. Y la evapotranspiración es la cantidad de agua que tenemos que suplir a la planta. Si un cultivo evapotranspira 5 hoy, mañana hay que aplicarle 5 y ahí uno mantiene el balance hídrico. El problema que tiene hoy en día la agricultura dominicana es que se está aplicando hasta un 2.000 o 3.000% más de agua de la que se debería aplicar. Y cuando una persona, y cuando un productor o una empresa agrícola contrata a un agrónomo, entiende que esa respuesta va a ser respondida. Y no es el caso. No es así. Entonces tienen que contratar un asesor. Tienen que contratar un asesor, tienen que contratar, al final tienen que votar el agrónomo y contratar un extranjero que no, pero mira, eso se hace fácil. Hacemos balance hídrico, ponemos estación meteorológica. O sea, realmente son muchas herramientas que hay disponibles de antes, porque la ecuación de evapotranspiración es una ecuación que tiene más de 40 años. O sea, ustedes ponen FAO 76 y esa información está ahí disponible ya para todos. ¿Cómo se hace un balance hídrico? ¿Verdad? ¿Cómo yo calculo evapotranspiración? Entonces, son 2 cosas: cantidad de agua y la frecuencia. ¿Verdad? En un suelo arenoso se drena muy fácil el agua, por eso se aplica poca cantidad de agua, pero en mucha frecuencia. Exacto. En un suelo arcilloso se acumula mucha agua, entonces mucha agua se riega, pero con frecuencias más espaciadas. Entonces,
esos son principios básicos del riego que el agrónomo debería manejar. Así mismo. Tú mencionabas bien la parte de agricultura de precisión. Yo quisiera que entráramos un poquito más en ese tema, porque te conocí y te conozco bien, que eres bien, sabes todo, por decirlo así, en esa área. Probablemente, No saberlo todo, pero algo sabemos. probablemente, o sea, eres el único especialista que yo como estudiante de agronomía conozco. Entonces, Hay varios más, pero sí, realmente somos pocos los que nos dedicamos a eso en la a República eso. Dominicana. Entonces, de manera así que nos habla un poquito sobre qué es la agricultura de precisión, un poquito de la historia, cómo nace, o sea, y qué hay, qué veremos en adelante referente a la agricultura de precisión, eso de los robots que se tiene como esas principales tecnologías por venir, el Internet de las cosas, todo eso, en qué tiempo. Entonces, por ahí, que nos hable un poquito de agricultura de precisión, de la historia, que es todo esto, que ahí es el tema fuerte tuyo. Fíjate, la agricultura de precisión, por definición, es esa capacidad que podemos tener a través de la tecnología de medir, pero que sí se hace en otros países, que es para poder determinar cuáles son las calidades que hay dentro de una producción. Ok. En una finca de aguacate, yo aplico la cantidad de agua exacta, yo aplico la cantidad de fertilizante exacto, y yo lo que voy a lograr ahí es mejorar la productividad. Voy a pasar, una zona va a pasar de 5 toneladas, va a pasar a 15 toneladas, y una zona que producía 1 tonelada va a pasar a 15 también. Es el truco de la agricultura de precisión. El truco es que toda la zona se le apliquen agua, fertilizante y enmiendas distintas para lograr que la productividad sea igual. Ahora, ¿qué pasa cuando nos vamos al vino? ¿Qué pasa cuando nos vamos al café, al cacao? Hay un concepto que se llama terroir. Terroir se escribe. Terroir se menciona, porque es un concepto francés. El terroir es la relación que hay entre el clima, el suelo, la planta, que hacen que un producto sea único. La agricultura de precisión tiene la capacidad de poder determinar en qué parte de la finca va a salir el mejor producto. Increíble. Una finca, por ejemplo, de uva o una finca de café. En el café, a la medida que va aumentando la altura con referencia al nivel del mar, va aumentando la acidez en el café. Tiene más cuerpo, a la medida que está más bajo con referencia al nivel del mar, tenemos diferencia de calidad. No es que uno sea mejor que otro, es que el consumidor le puede preferir un café con más cuerpo o menos cuerpo. El consumidor puede preferir un café más ácido o menos ácido. Lo mismo pasa en el vino. Una finca de Cabernet Sauvignon que está que es plantada en 1000 tareas de tierra de Cabernet Sauvignon, la misma cepa, ¿verdad? Con suelo distinto va a generar botellas distintas. Y también esas botellas van a tener valores distintos. Okay. Entonces, esa relación también te permite a ti generar diferenciaciones de calidad dentro de la finca. Entonces, la agricultura de precisión te sirve, en resumen, para disminuir los costos, para, fíjate, disminuir los costos o mantenerlos, pero aumentar la productividad. Te sirve para mantener la productividad, pero disminuir los costos, o viceversa, dependiendo de qué tan crítico sea la situación, dependiendo de qué tan variable sea ese tipo de suelo, ese tipo de topografía, o en su conjunto los ecosistemas agroecológicos que se dan dentro de la finca. Tenemos casos, por ejemplo, de una finca en Elías Piña de 1000 hectáreas, que es menos productiva que una finca de 300 hectáreas en San José de Ocoa. Todo va de acuerdo en la capacidad que tenga el productor de poder identificar estas variabilidades y de poder también tomar acciones, porque no es una cosa, fíjate, son 3 etapas. Okay, sí. Diagnosticar la variabilidad. Segunda etapa, interpretar esa variabilidad. Tercera etapa, poder hacer un manejo de dosis variable. En eso
ahí termina la agricultura de precisión, o ahí empieza ese círculo virtuoso. Yo diagnostico, yo interpreto la información y yo hago un manejo de dosis variables. Eso es la agricultura de precisión en su amplio espectro. Eso es lo que busca la agricultura de precisión. Primero yo mido la variabilidad de suelo, ¿verdad? Yo, en mi caso, por ejemplo, que yo como empresa, regularmente los trabajos que estoy haciendo, estoy trabajando con mapas de variabilidad de suelo. Yo paso un sensor que mide conductividad electromagnética de suelo. La conductividad electromagnética de suelo no tiene ninguna importancia agrícola directamente. Okay. Pero esa variabilidad de conductividad eléctrica me dice a mí dónde cambian el tamaño de las partículas de suelo. Increíble. La arcilla es la más pequeña y la arena es la más grande. Entonces, si yo mido la variabilidad de conductividad eléctrica, yo puedo inferir el tamaño de las partículas de suelo. Entonces, diagnostico la variabilidad de suelo pasando un sensor. Yo el sensor se lo engancho a un four wheel y yo ando la finca entera. Y cuando yo genero este mapa, que es un mapa de diferencia de colores, el azul baja conductividad eléctrica y el rojo mucha conductividad eléctrica. Cuando yo genero este mapa, entonces yo paso a la etapa 2, la interpretación de esto. Si yo le paso a cualquier persona un mapa de conductividad eléctrica de suelo, no, es muy probable que no tenga la capacidad de interpretarlo. Entonces, hay tal conocimiento técnico que uno pueda tener sobre la materia. Entonces, cuando yo tomo este mapa de conductividad electromagnética, yo voy a terreno yo tomo este mapa y elijo cuáles son los puntos de muestreo que voy a hacer en terreno. Okay. ¿Cuál era la forma anterior de hacer eso? Como te están enseñando en la universidad a ti. En forma de X, en forma de zigzag o en forma de grilla. Esas son las formas que yo tengo de forma tradicional de poder medir, de poder interpretar o de poder analizar los tipos de suelo. Ahora, esta metodología me está diciendo a mí, olvídate de cómo tú lo hacías antes. Tú pasas este sensor y el sensor te va a decir en cuáles son los puntos donde cambia la conductividad eléctrica. Y automáticamente, donde cambia la conductividad eléctrica, voy a tener diferentes tipos de suelo. Y yo voy a ese lugar y hago una calicata. La calicata, señores, para mí, en lo particular, es la principal actividad técnica de un agrónomo. Es la principal. O sea, el agrónomo tiene que tener tiene por obligación que llegue a una finca y lo primero que solicita es una calicata. O que se la tengan abierta o que se la hagan automáticamente, porque es la forma que tiene de poder ver cómo van a crecer las raíces de un cultivo. Nosotros vemos el follaje. Vemos un follaje muy bonito, vemos un follaje a veces verde, que lo que ha sido el resultado de una urea que se aplicó hace pocos meses, pero las raíces se la está comiendo un hongo, o las raíces se la está comiendo una plaga o lo que sea. Pablo está preguntando, Arturo, ¿sería posible que hablaras un poco del NDVI? Vamos a ir al NDVI luego que terminemos la parte de suelo. Sí. Entonces, como te iba diciendo, automáticamente yo tengo el mapa de conductividad electromagnética, yo voy a terreno y voy a esos puntos donde yo considero o donde el mapa me dijo a mí que hay mayor variabilidad. Hago una calicata, caracterizo la calicata. Yo entro a la calicata de 1,5 metros, veo por perfil de suelo cuál es la estructura, la serie de suelo, la textura, el porcentaje de piedra y todas las cosas que son importantes en una descripción de calicata, que eso sí se lo enseñan en la universidad al agrónomo. Entonces, yo hago esta caracterización de suelo, tomo muestra del laboratorio y mando al laboratorio. Y con esta información yo confecciono lo que son los mapas de textura de suelo. Con esta información yo puedo determinar capacidad de estanque. Con esta información yo puedo determinar capacidad de campo, capacidad de retención de agua, capacidad de campo, capacidad de retención de agua, punto marchite permanente. Con eso, profundidad efectiva, si yo voy a plantar habichuelas, si voy a plantar zanahorias, si voy a plantar aguacate. Toda esa información entra dentro de un algoritmo, entra dentro de fórmulas matemáticas que me permiten a mí determinar cuál va a ser la capacidad de estanque que tiene ese suelo. Entonces, esa información no es individual, como era antes.
Antes, yo tomaba una muestra de suelo y esa información yo no sabía si era representativa de 1 metro cuadrado, de 5 metros cuadrados, de la finca entera, de una parte de la finca. Antes eran solamente informaciones aisladas que se promediaban. Hoy en día tenemos la capacidad de poder saber la representatividad de esa información. Que eso es justamente el gran aporte de la agricultura de precisión a la agricultura mundial. La capacidad de tener la representatividad de la información que tenemos. Yo tomo esa información de la calicata y esa calicata yo sé que representa 5.5 hectáreas, o sé que representa 8.3 hectáreas, o sé que representa el 50% de la finca. Y el otro 50% de la finca representa una cosa totalmente distinta. Y la forma de crecer del cultivo que yo tengo establecido ahí, o que voy a establecer, también es totalmente distinta. Obviamente así. Fíjate, antes de quizás hablar de este tema que menciona Pablo Sabú, Saldaña. Tengo una pregunta ahí breve. O sea, yo podría afirmar con certeza que en República Dominicana ya existen plantaciones produciendo 100% bajo agricultura de quizá no 100%, pero sí ya Así han empezado a aplicar prácticas de agricultura de precisión. En el aguacate, por ejemplo, también en la caña de azúcar hay trabajos interesantes, sobre todo en tratar de predecir la productividad o la zafra, o el aforo, ¿verdad? También hay trabajos en mango, también hay trabajos en arroz, ya cada vez está creciendo más. Cada vez el cacao también está entrando, hay algunos trabajos en café. Sí, ya la República Dominicana está... Se puede tener, que existe quizá un mínimo, porque hay una pregunta aquí, preguntó Rafael Arturo Lluveres, que él tiene el pequeño productor de chinola. Él dice que tiene una pequeña extensión, se puede aplicar, o sea, hay un límite de espacio para aplicar la agricultura, ¿no? O para términos. Repíteme de nuevo la pregunta. Que si hay un límite o un mínimo de terreno donde se pueda aplicar la agricultura de precisión. Mira, siempre que haya variabilidad, la agricultura de precisión se puede aplicar. Okay, o sea, fíjate, yo te podría decir que en un trabajo que estuvimos haciendo en Honduras, en la Universidad de Zamorano en Honduras, nosotros con un grupo de estudiantes evaluamos 1 hectárea de mango. 1 hectárea de mango, que son 16 hectáreas de tierra. Fue un mango que se había plantado hacía 8 años, ¿verdad? 8 años, la misma variedad, Ken. Y habían zonas donde el mango crecía más y el mango crecía menos. Fíjate, pasamos el sensor de suelo, lo pasamos por toda la finca, y había una zona donde había una alta o valores altos de conductividad eléctrica, y otra zona donde habían bajos valores de conductividad eléctrica. Nosotros elegimos esos 2 puntos, máximo y mínimo, y hicimos una calicata. En esa calicata se caracterizó con los estudiantes de Zamorano, y había una que era franco arenoso y la otra era arcillosa. Cuando nosotros evaluamos el tamaño de los árboles, nos damos cuenta de que los suelos arenosos estaban beneficiando el crecimiento del mango, y los suelos arcillosos estaban generando restricciones de crecimiento radicular que le impedían al mango crecer. Déjame ver, yo creo que incluso déjame ver si lo puedo mostrar aquí eso. Dame un segundito. Dame un segundito, déjame ver si lo puedo mostrar. Ahí sí. Se puede. Okay. Fíjense. Ahí está el tractor, y ahí está el sensor que mide conductividad eléctrica. Okay. Ese es el mapa que se generó al pasar el sensor por toda la hilera. El sensor fue pasando, iba y venía.
Entonces, bueno, ahí está Ricky Gandini, que fue uno de los que tú hizo el trabajo conmigo. Si miento en algo, él me... Puede comentar. Exactamente, él puede decir que es mentira. Entonces, fíjense, esta es la parte donde había mayor conductividad eléctrica y esta es la parte donde había menor conductividad eléctrica. Cuando nosotros vamos y hacemos las calicatas, ¿verdad? De 1,5 metros como corresponde, ahí están los estudiantes, bueno, ahí están los estudiantes haciendo la caracterización. Si se fijan, franco arcilloso. Ajá. Franco arcilloso. Cuando vemos el crecimiento del mango, fíjate el crecimiento que tenía el mango en ese momento. Cuando nos vamos a la parte arenosa, la parte azul, la parte con baja conductividad eléctrica, tenemos una textura franco-arenosa. Fíjate el crecimiento del mango. Totalmente diferente en comparación. Y de la totalmente explícito lo que un ejemplo de agricultura de precisión en 1 hectárea. 1 hectárea son 16 tareas de tierra, o sea, es sumamente poco. Incluso ya 1 hectárea corresponde a lo que es la agricultura familiar como tal. Así que, y fíjate aquí, ¿de qué forma se puede solucionar eso? 2 frecuencias de riego distintas y 2 frecuencias de caudales de riego distintos. Y punto. También la fertilización. Aquí no se hizo, esto fue un análisis visual, pero si nosotros hacemos un análisis químico de esa muestra de suelo, nos vamos a encontrar con que automáticamente va a cambiar de pH, las 2 zonas van a tener diferentes tipos de pH, van a tener distintos materia orgánica, van a tener distintos porcentajes de macro y micronutrientes. Entonces, automáticamente los regímenes de fertilización o de abonado van a ser distintos. Y automáticamente vamos a tener también frecuencias de riego distintas y también caudales de riego distintos. Entonces, ahí podemos tranquilamente poder hacer de que la producción sea igual, pero realizando manejos heterogéneos. Entonces, ahí que está la clave en una finca pequeña o grande. Si hay variabilidad, ahora, mientras más grande es la finca, hay mayor variabilidad de suelo. O sea, eso es fundamental. Mientras más grande la finca, hay mayor variabilidad de suelo. Entonces, mira, veamos qué otra pregunta hay. Si tú quieres, vamos a la de Paulo o revisa si hay otra más adelante de la que... Déjame verificar. Por aquí yo vivo, déjame ver. A ver. Realmente esa es la policía. Ya la policía está en el toque de queda. Sí. Wow, pero fue el principal. Aquí sí, Scarlett Pérez, ella tenía una pregunta, pero a ver, fuimos para arriba. Bueno, a ver. Wow, parece que fue al principio, sí, porque fue al principio, inmediatamente ella hizo Pues, una... si tú quieres, vamos a la de Paulo, que Paulo pidió que hablaran un poquito del NDVI. El NDVI es el... ¿Sí, me escucha? Sí, a ver, espérate. Sí, ahora sí, dale. No te veo, ahí sí. Sí. El NDVI es el índice de vigor normal diferenciado. Ese es el NDVI. ¿Y qué es lo que explica el NDVI? El NDVI lo que explica es dónde cambia la capacidad de crecer de una planta. ¿Cómo se espacia eso dentro de una finca? La capacidad de crecimiento, esa capacidad fotosintética de la planta, que a veces no es perceptible a los humanos. Si nosotros nos paramos al frente de un árbol, por ejemplo, de mango, y ese árbol ha bajado su capacidad fotosintética, pero se mantiene verde, eso no lo podemos ver nosotros cuando deja de crecer. Pero sí, sensores que miden, que toman imágenes multiespectrales, sí tienen esa capacidad de medir la reflectancia que tiene cada árbol. Entonces, en ese momento, cuando yo descargo imágenes satelitales que tienen
que son imágenes satelitales multiespectrales, cuando pasan con un procesamiento, el sistema de información geográfica me entrega un índice que va de 0 a 1. 0 es 0 crecimiento y 1 es un máximo de crecimiento en base al índice. Okay. Entonces, el NDVI nos entrega una radiografía de un momento en particular de cómo está el estado de crecimiento de una planta. Una planta estresada tiene bajo NDVI. Una planta estresada por riego tiene bajo NDVI. Una planta estresada por falta de nutrientes tiene bajo NDVI. Una planta bajo la sombra tiene bajo NDVI. Una planta que está siendo atacada por una plaga, por una enfermedad, tiene bajo NDVI. Entonces, esa variabilidad, ahora, esa variabilidad de NDVI también me puede decir dónde voy a cosechar una mejor uva o una menor uva. Entonces, eso es lo que realmente nos explica el NDVI. Ahora, hay muchos otros índices, tal NDVI, el SABI, el GNDVI. Hay muchos índices que no solamente el NDVI que te permiten a ti entregar una radiografía de cómo está creciendo. Hoy en día tenemos la capacidad de medir el índice de área foliar, cuánta hoja hay por metro cuadrado, el factor de cobertura, cuánta clorofila incluso hay. Bien, increíble. Fíjate, esa información ya está disponible. Y una información que ustedes se pueden meter en YouTube y pueden ya empezar a aprender cómo se... Y la base de esto, señores, es ese sistema de información geográfica. Es el software. Es el software que ya hoy un agrónomo debe manejar obligatoriamente. Sistema de información geográfica. Y sistema de información geográfica nos permite a nosotros procesar imágenes satelitales y manejar capas de información. Ir manejando capas de información. Eso es fundamental para poder hoy en día contar con esta herramienta y que te sean útiles. Antes, como te digo, era muy complicado. Pero hoy en día, la agricultura se puede manejar de una forma mucho más precisa, se puede manejar de una forma mucho más eficiente. Y estas son las herramientas que nos permiten a nosotros poder manejar esa información. Sí. Increíble. Hay otras preguntas por ahí. Veamos. Más. A ver si tú la puedes ver que la podemos responder. Déjame ver. Paulo, Arturo, sería interesante también si se puede en otra oportunidad ver la posibilidad de ver la agricultura de precisión en temas de cosecha y rendimiento. Es compatible totalmente. Por ejemplo, aquí sobre todo se aplica para cultivos que son más extensivos. El arroz, el trigo, la soya. Ya incluso la máquina cosechadora, aquí en República Dominicana esos cultivos no se trabajan a ese nivel, pero por ejemplo Brasil, Estados Unidos, ya incluso los tractores no se manejan y las cosechas, la aplicación de fertilizantes, incluso la siembra se están manejando con tractores que son automatizados. Y la base de esto son imágenes satelitales que regularmente se ocupa el NDVI para poder discriminar dónde se aplica más fertilizante, menos fertilizante, dónde se cosecha, dónde no se cosecha. La uva, por ejemplo, ya se está cosechando de forma diferenciada a través del NDVI. Ok. Fíjate si hay un bajo NDVI, incluso se mantiene, no se cosecha la uva, incluso por visión óptica. Ya el robot puede discriminar, o por el tacto puede discriminar qué uva cosechar y qué uva no. Incluso para la manzana se están haciendo investigaciones también, pero en cultivos extensivos se está trabajando mucho la agricultura de precisión, que de hecho ahí es que nace la agricultura de precisión, en los cultivos extensivos. Claramente, entonces la información satelital como el NDVI es fundamental para poder cosechar de manera diferenciada. Ahí estoy respondiendo la pregunta de Paulo. Fíjate, hay otra pregunta que ¿cuál sería, a nivel de campo, cuál sería una plaga dañina como el coronavirus? Wow, aquí en República Dominicana tenemos muchas plagas que son sumamente dañinas. No hay una, que quizás no hay una quizás muy generalizada que todos los cultivos. Exactamente. Actualmente no tenemos una que genere ese nivel de impacto, de preocupación, ese nivel de preocupación, pero sí, ya todos que conocemos el trips, conocemos la fitóftora en el aguacate. Sigamos. Rafael, Arturo, ¿qué debemos hacer los agricultores frente a la situación del coronavirus? ¿Podemos iniciar nuevas siembras o debemos esperarlas? Fíjate, la agricultura no se puede frenar. La agricultura, o sea, esto es una opinión muy personal, esto no es ni oficial, ni esto es Arturo Bisonó en base a lo que él piensa. La agricultura no se puede frenar. Ahora, los agricultores deben tener deben tomar todas las precauciones necesarias para que se pueda seguir produciendo.
Ayer lo hablábamos. Si el coronavirus entra a zonas rurales, es mucho más complicado que en las zonas urbanas. Aquí tenemos los hospitales cerca, aquí tenemos la policía cerca, aquí tenemos todo cerca. Pero en las zonas rurales va a ser muy difícil controlarlo. No Y lo si tiene. los productores dejan de producir, lamentablemente, ahí sí se pone compleja la cosa. Hoy en día, todos tenemos acceso a la comida. De hecho, hasta los planes sociales se está dando comida. Sí. Pero automáticamente se frena la producción agrícola, ahí sí se pone compleja todo. Porque si no hay alimento, fíjense, las discotecas han podido frenar, los campos de golf han podido cerrar. Los malls pueden cerrar, Sí. los cines pueden cerrar, todo ese tipo de cosas pueden cerrar, pero la agricultura no puede frenarse. Entonces, el agricultor, y es muy difícil hacer entender al agricultor, porque el agricultor a veces es muy escéptico, el agricultor a veces es muy desconfiado, entonces a veces como que no quiere hacer mucho caso. Por hoy en día, mi principal recomendación para el agricultor es que tome las precauciones del lugar, siempre mantener las manos limpias, su empleado mantener las manos limpias, no haya mucho contacto entre ellos, todo lo que se manipule se desinfecte. Es decir, esas recomendaciones son las que yo doy para los productores. Bueno, Sigamos. bueno. Gracias Jason, Liz, gracias. Bien Arturo, saludos de Chile. Pablo, compañero mío de la universidad, un abrazo hermano. Sí, gracias. Y nada, pues yo creo que lo dejamos aquí. Sí, Te agradezco mucho. sí. No sé si tú tienes alguna otra pregunta. En definitiva, no, para mí, créeme, o sea, para que iba a ser ahí, ver, quizás antes de cerrar, un mensaje que tú le dirías, sabes que yo también soy universitario, y hay muchos estudiantes tomando clases virtuales, o sea, que recomendaciones en estos momentos, y ahí te toca cerrar y todo eso. Bueno, yo no soy el mejor ejemplo de estudiante. Ah, De hecho, no fui un muy buen estudiante. ya. Pero lo que sí yo considero que el agrónomo debe manejar, o sea, que el agrónomo no debe dejar de aprender. Punto uno, la fisiología vegetal. Eso es fundamental. O sea, el agrónomo Escuche. tiene que Ay, saber de agricultura de fisiología vegetal. sí, Gestión de operación agropecuaria, fundamental. Gestión de empresa agropecuaria. Un agrónomo que sabe, de empresa agropecuaria, un agrónomo que llega a una empresa agrícola y genera valor, porque sabe manejar los costos, eso es muy importante. Tercero, el suelo, la edafología. A mí, en mi caso, yo tuve edafología 1 y edafología 2. Pero en el caso de ustedes, me imagino que suelo 1, suelo 2, no sé cómo sí. ustedes lo tienen dividido. Pero Tenemos suelo y gracias a Dios tuve el placer de estar con una prácticamente de una experta que le mando saludos, está por ahí, es Kiri Alcántara, que ella sí fue, yo mucho y aprendí bastante con ella. el tema de suelo es fundamental, tienen que aprendérselo, o sea, tienen que poder llegar a bajarse una calicata y poder hacer una descripción básica, Del tienen que perfil, entender el tema del suelo, la topografía, tienen que saberlo también, tienen que aprender sobre frutales, o sea, tienen que tener conceptos generales de cómo funcionan los cultivos, ¿tú me entiendes? Y sobre todo los cultivos importantes para la República Dominicana. Conocer la historia de cómo se ha formado la agricultura dominicana. O sea, eso es fundamental también, porque eso nos da un poquito de entendimiento de cómo pasan las cosas ahora. Nadie sabe que el campesinado dominicano se formó en la intervención haitiana en el 1800. Son informaciones que están en los libros, pero no están en cualquier libro. Hay que leer ese manual de la historia dominicana para poder saberlo. Pero hay mucha información que hay disponible de la historia de la agricultura dominicana. ¿Por qué el cibaeño tan parejero? Hasta esa información, hasta la razón de por qué el cibaeño es tan parejero, está en la agricultura. sí, O sea, realmente es importante conocer la historia de la agricultura dominicana. Así que nada, te agradezco mucho este espacio. Cuando tú quieras, estamos a tus órdenes. A créeme, mí me lo tendré, encanta hablar de agricultura. lo tendré pendiente y vamos a tener pendiente en lo adelante un diálogo quizás de preguntas y respuestas, tenerte a ti ahí para alguna pregunta que se pueda responder o quizás otro live, ya estaremos seguiremos en comunicación y la audiencia que se mantenga atenta. Claro que sí.
Es muy probable Dale. que en ISA, bueno, teníamos coordinado con el vicerrector hacer una conferencia ya de agricultura de precisión. Sí. Claramente por todo esto se frenó, pero muy probable que ya, qué sé yo, en unos 2 meses ya podamos volver y retomar la normalidad y ir a ISA y hacer algunas prácticas con agricultura de precisión y hacer alguna conferencia. Gracias a todos por estar conectados. Todo un placer aquí en Altura, así que seguimos. Bye bye. Gracias. Chao, chao.